a los clientes, teniendo esta especie de webinar donde damos mucha información de valor. Hoy vamos a tratar un tema interesante. Le hemos puesto como título El futuro de la atención al cliente y con potencial foco vamos a tratar temas de cómo podemos desbloquear potencialidades que nos puede entregar la inteligencia artificial. Va a tener mucho foco en tema de la inteligencia artificial. Pero quiero que partamos con una pregunta. ¿Por qué hablamos de futuro o por qué decimos el futuro de la atención al cliente y no nos enfocamos en lo que se está haciendo de atención al cliente en este momento? Y eso tiene una razón. Quisiera que nos enfoquemos o que nos quedemos un rato con estas imágenes. Por un lado, tenemos a un nómada de hace 100.000 años y en el lado derecho o izquierdo, derecho suyo, tenemos al robot Ameca. El robot Ameca es uno de los robots más avanzados que existen en la actualidad. Entre ellos han pasado varias cosas, además de la evidente caída de cabello que diría un amigo, nos estamos quedando más calvos, pero han pasado varias cosas además y varios saltos tecnológicos importantes. Eh, por ejemplo, podríamos hablar de estos 4 saltos tecnológicos importantes que han ocurrido desde este punto al de acá. Primero, la agricultura, la imprenta, el computador y el Internet. Veamos cómo se han dado estos saltos, ¿sí? Nos tomó o nos tomó 90.000 años avanzar desde ser nómadas a la agricultura. Luego de la agricultura, el siguiente salto tecnológico que pusimos ahí, la imprenta, únicamente nos tomó 15.000 años. Pero luego de la imprenta, hacia el siguiente salto tecnológico importante que fue el computador, ya solamente tuvimos 550 años. Y del computador al Internet, únicamente tuvieron que pasar 50 años. Ahora, si pensamos qué tiempo ha pasado desde el Internet a la inteligencia artificial como la estamos viendo ahora, pues la línea también ahí comienza a ser ya difusa. Incluso se hablaba de inteligencia artificial o el término se acuñó y se conversaba de esto antes de que tengamos Internet en nuestros hogares, ¿sí? Pero esto nos lleva a plantearnos una cosa importante y responde a la pregunta de por qué hablamos del futuro de la experiencia al cliente. Porque las cosas que creemos que son futuristas o que creemos que no están al alcance todavía son cosas que ya están pasando, son conversaciones que ya se están llevando a cabo. El hablar del futuro de la experiencia al cliente es hablar de cosas que podemos hacer al día de hoy, ¿sí? Pero para hacer esas cosas al día de hoy es necesario tener un conocimiento especializado. Y es aquí donde quisiera presentarme y presentar a la compañía Contact. Mi nombre es Francisco Garaycoa y algunos me conocerán, veo aquí a algunos clientes y otros no. Yo soy gerente de cuentas de la compañía y me acompaña en esta presentación Carlos Luis Valverde, quien es consultor de soluciones de la compañía y es una persona muy especializada en este tema. Y Contact, por supuesto, que no hacemos las cosas solos, ni nos hemos inventado estas cosas solos. Estamos acompañados de la mejor tecnología del mundo, que es Genesis Cloud, ¿sí? Genesis y en particular Genesis con Genesis Cloud. Tenemos así 25 años de experiencia impulsando este tipo de tecnologías, pensando en el concepto del futuro de la experiencia al cliente y estando en la punta de la lanza de las soluciones para experiencia al cliente. Es así que hemos desarrollado productos propios que se acoplan a la oferta que entrega Génesis, entregando más capacidades, ¿sí? Y de esta manera hemos logrado hasta el momento estar presentes o acompañar a más de 40 clientes, 40 empresas importantes. Y así es como hemos logrado impactar. El otro día hacíamos los cálculos y hemos logrado impactar a más de 500 millones de personas. Esto, pues porque tenemos desde empresas pequeñas que están saliendo y utilizando estas tecnologías para emerger, hasta compañías muy grandes y las telcos más importantes de la región y los bancos más importantes de la región que han confiado en iContact para implementar este tipo de soluciones. Y esto es así porque iContact se ha focalizado en los 3 pilares fundamentales de lo que compone una experiencia o de lo que nosotros consideramos que compone toda la experiencia que podamos entregar o que puede entregar una compañía. Primero, el Customer Experience, que es lo que todos conocemos, la experiencia que podemos entregar a nuestro cliente, pero también nos enfocamos en la experiencia que podemos entregar al empleado.
Somos fieles creyentes de que la experiencia que un empleado nuestro le entrega a nuestro cliente es ese reflejo que él o la experiencia que él está recibiendo de nosotros como compañía. Entonces le damos mucho foco a la experiencia del empleado y también a la experiencia digital en la cual estamos cada vez más inmersos, ¿sí? Eso hace que eContact sea muy robusto en el término que en la industria se conoce como el Total Experience y que nos enfoquemos y que trabajemos y estemos en la punta de la lanza trabajando en esto con la inteligencia artificial generativa. Algo que vamos a ver, en lo que vamos a profundizar, que Carlos nos va a contar más de cómo podemos explotar o cuáles son esas potencialidades que podemos explotar ahora con inteligencia artificial. Carlos, te doy los micrófonos para que nos puedas avanzar en la presentación y contarnos un poco más sobre el tema. Hola, hola. Gracias, Francisco. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, agradecerles por la atención a todos a este nuevo webinar, como indicó Francisco. Me presento brevemente, Francisco ya me presento un poco. Soy Carlos Valverde, consultor de soluciones de iContact. Estoy acá radicado en Ecuador y ya tengo más de 15 años de experiencia trabajando con soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, sí, voy a continuar la charla lo que comentó Francisco, muy interesante, y ya nos vamos a enfocar un poco, ir metiéndonos en la base, porque nosotros le hicimos una promesa, y en la promesa del título por la que todos estamos aquí en el webinar, por la que asistieron, es básicamente cómo expandir, ¿verdad?, esa funcionalidad de servicio al cliente utilizando inteligencia artificial. Y yo por eso los invito a que recapitulemos o viajemos un poco en la historia. Y bueno, tienen la cajita de comentarios como para indicar si alguno de ustedes reconoce a este individuo. Tal vez lo conozcan, tal vez no lo conozcan. Yo creo que muy pocos lo conocerán, pero tal vez si les muestro esta otra imagen, ahí como que muchos más lo van a reconocer. Bueno, él se trata de Alan Turing. A la izquierda está la foto real de él, ¿ya? Y a la derecha está la foto de la película Código Enigma, ¿no? Así se llamaba en español. Ya, y me dirán, bueno, ¿y por qué me muestras la foto de este individuo? Ya, Alan Turing es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial. O sea, él es uno de sus trabajos más importantes, fue por la Segunda Guerra Mundial, en el cual él y un equipo más trabajó en la creación de una máquina para codificar mensajes de los nazis y así ayudar a ganar la guerra. Ya, ustedes me dirán, pero inteligencia artificial, Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años de 1945, por ahí. Pero si ni siquiera internet había, como lo que mencionaba Francisco, recién estaba en pañales el internet en ese momento. Entonces, sí, o sea, y se los confirmo, es el padre de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es solo lo que vemos ahora, lo que nos imaginaríamos ahorita en las películas de ciencia ficción, los robots, ¿verdad? Los asistentes, sino que la inteligencia artificial va mucho más allá. Es un conjunto de algoritmos pueden ser muy simples o muy complejos, ¿verdad? Que nos sirven para un propósito específico y nos ayudan a los humanos. Entonces, yo los invito a que veamos un poco de la inteligencia artificial. Entonces, en esta lámina les expando un poco el conocimiento, cómo la inteligencia artificial ya está por todos lados a nivel del consumidor. En esta imagen, en la imagen de la izquierda, déjenme aquí activar el puntero láser, perfecto. Aquí en la imagen de la izquierda, ustedes podrán ver Netflix. Y aquí la inteligencia artificial es aplicada a la hipersonalización. Ahora, los invito también a otra dinámica. A ver si alguien me cuenta cuántas veces voy a decir la palabra inteligencia artificial durante toda la presentación. A ver si alguien me termina contando, porque la voy a repetir mucho. Voy a tratar de no repetirla mucho, pero voy a hablar de ese tema. Entonces, es muy divertido saber a ver cuántas voy a decir al final. A ver si alguien adivina si digo 20, 25, 30 palabras. Ahí ver cuántas veces la repito. Bueno, como les comentaba, en Netflix el perfil en el que yo entro no va a ser el mismo el perfil que entra un amigo, mi papá, mi mamá, mi compañero. ¿Por qué no? Nos hemos dado cuenta, a uno le sugiere un contenido, a otro le sugiere otro contenido. Y eso es porque Netflix se basa en un concepto llamado hiperpersonalización de contenido. Ya, pero esto lo hace con ayuda de un algoritmo basado en inteligencia artificial, en la cual él estudia nuestros patrones para saber qué es lo que nosotros consumimos y brindarnos en la parrilla de productos lo que más acorde a nuestro perfil, por así decirlo. Pero no solo eso. Eso también lo vemos reflejado en
en carritos de compra de tiendas en línea, llámese Amazon o similares, en las cuales estas tiendas también usan inteligencia artificial para poder brindarnos un portafolio de productos más acorde a lo que nosotros queremos, basado en nuestras tendencias del consumidor. ¿Ya? Y también aquí entra un proceso que es hiperpersonalización, conocer al consumidor, crear ofertas únicas, ¿verdad? Para que nuestro cliente se sienta más cómodo, ¿verdad? Y por último, creo que es el que más común o el que más creo que de las personas que estamos aquí, el que más hemos utilizado o estamos más cercanos, que es netamente el reconocimiento del lenguaje natural aplicado a un servicio al cliente. ¿Ya? Entonces, los famosos chatbot, voicebot, ¿verdad? En los cuales tú llamas, el IBR te dice, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Y conversas con él. ¿Ya? Entonces, como vemos, esto es un pequeño ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya está entre nosotros, ya la estamos usando y tal vez algunos de estos ejemplos no lo hemos captado que era inteligencia artificial como tal. Pero no solo eso, la inteligencia artificial también está integrada ya al negocio como tal, no solo del lado del consumidor. Y no solo servicio al cliente. Por ejemplo, en empresas de manufactura ya se está utilizando software de inteligencia artificial para optimizar recursos, para predecir una cantidad de producción, para no, para poder ser óptimos o para ser óptimos con los costos, ¿verdad? Y con el presupuesto que se tiene. Entonces eso ya se está utilizando. No solo son esos robots que ustedes ven, esos ganchos ahí, no, no. También está aplicado a nivel de software de predicción de producción. Una aplicación muy antigua de la inteligencia artificial que se ha venido, creo que fue de las primeras en las que se trató de aplicar, que fueron las ayudas para diagnosticar enfermedades con mayor precisión. Hubo un tiempo que mucho se habló de estos asistentes, ¿verdad? En el cual tú escribías o llamabas y le ibas diciendo los síntomas que tenías y con inteligencia artificial te podía dar un pseudo diagnóstico con una pequeña receta. Bueno, esto ya ha avanzado mucho y ha avanzado de tal manera que, por ejemplo, hoy día estaba leyendo que en Holanda, en Países Bajos, sacaron un producto en el cual lo están usando, en el cual tú llamas, ¿verdad?, a reportar una emergencia, por ejemplo, a un hospital, a una clínica o al mismo 911. Y el software que está funcionando en ese momento va diagnosticando según lo que tú estás hablando, ¿verdad?, con tu tono de voz, tu tono, tus tonos, ¿verdad?, de voz, ¿verdad? Y los comportamientos y sentimientos que estás en la llamada, te va diagnosticando posibles padecimientos como ansiedad o un posible infarto. Hasta eso te puede ir alertando inmediatamente a autoridades pertinentes para el caso de que tengan que tomar alguna acción, como enviarte una ambulancia o algo, lo hago. O sea, hasta ya, por ejemplo, ya ha avanzado un poco el tema de la inteligencia artificial. Y al último tenemos un ejemplo similar al que teníamos, ya aquí ya vamos aterrizando un poco, que ya es la inteligencia artificial enfocada al autoservicio, pero el autoservicio bien enfocado, o sea, enfocado a ser eficiente el servicio al cliente. Ya, y ser eficiente el servicio al cliente no es solamente decir, bueno, yo estoy utilizando inteligencia artificial, quiero un bot y voy a poner un bot, y bueno, ya lo puse, tiene inteligencia artificial y listo, lo tengo ahí. No, es un conjunto de cosas, es un conjunto de buenas prácticas que se tienen que adoptar para que el uso de la inteligencia artificial aplicada al servicio al cliente brinde sus frutos, ¿no? Y eso es lo que vamos a abordar durante esta presentación. Les traigo unos datitos, tal vez algunos los conozcan, otros no, pero yo creo que son relevantes conocerlos. El primer dato que les traigo es que el 31% de los consumidores han dejado de usar una empresa después de una interacción negativa durante el año pasado. Estamos hablando de 2023. Y esta fuente es de uno de nuestros productos, bueno, uno de nuestros aliados, que es Genesis, ¿verdad? Con el cual somos partners. Es un estudio que ellos hicieron. Entonces, miren lo ácido de este dato, ¿no? Entonces, una mala experiencia, ¿cómo puede alejar a nuestros clientes, ¿no? Por eso que siempre las empresas andan buscando ese mecanismo de poder aumentar la satisfacción al cliente, ¿ya? El siguiente dato es que el 78% de los líderes de los centros de experiencia afirman que la inteligencia artificial, la IA, será una parte fundamental de sus operaciones en el 2024, o sea, en este año que ya está cursando. Esa es la fuente de Economist. Entonces, esto nos quiere decir que todas las personas, ¿verdad?, enfocadas en los centros de experiencia andan buscando, el 78% andan buscando ya innovar.
Aquí el tema no es buscarlo, adoptarlo, sino que es cómo se da el paso, ¿verdad? Hay muchos que están, lo quiero, pero no tienen ese aliado de confianza o no tienen el conocimiento o, o les falta ese caso de uso en el cual deberían aplicar y cómo aplicarlo. Entonces es ahí un poco donde veamos cuánto de ese 78%, cuánto verdaderamente lo pueden aplicar y lo pueden aplicar de manera eficiente. Y por último, el servicio al cliente es constantemente uno de los tres principales casos de uso impulsados por inteligencia artificial en todas las industrias. Y esto va de la mano por el primer dato, ¿no? De que el servicio al cliente es primordial para yo retener a mis clientes y para conseguir nuevos clientes. Porque recuerden que si tengo un cliente satisfecho es publicidad gratis. O sea, él me va a hacer publicidad y me va a traer más clientes. Entonces, es por eso que este dato del MIT cobra relevancia, ¿no? Porque los casos de uso van enfocados allá. Si se dan cuenta, en la lámina anterior les mostré muchos casos de uso. Ya. Ahora, les voy a mostrar una lámina en la cual eh, vemos cómo la inteligencia artificial está enfocada al servicio al cliente y cómo está en diferentes puntos de contacto. Y vamos a ir viendo aquí un poquito más cada uno de estos temas. Vemos que aquí tenemos cómo contactan por el teléfono con los voice bots, donde yo puedo tener bots o con inteligencia artificial reconociendo lenguaje natural y haciendo una experiencia agradable a quien llama. Pero no solo eso, porque aquí en la parte superior tengo los chatbots, que es similar a los voice bots, pero escribiendo por diferentes canales digitales. Sabemos que ahora está en auge, los canales digitales me pueden, las brechas generativas, ¿no? Ya mi cliente, tengo clientes muy tecnológicos y clientes más tradicionales que utilizarían ya el teléfono como tal, ¿verdad? O el canal de voz como tal. El canal de voz no va a desaparecer. Ya. Y apoyando todo esto, tengo, por ejemplo, analítica de esos datos para poder tomar decisiones con inteligencia artificial. Tranquilos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tengo asistentes para el agente que me van a ayudar, ¿verdad? A que la gente con inteligencia artificial le brinde una mejor experiencia a mi cliente. ¿Ya? Tengo análisis de voz y texto y tengo herramientas de hiperpersonalización que me permiten darle un trato muy personalizado, tipo Netflix, tipo Amazon, a mi cliente. ¿Ya? Entonces, este es como un círculo virtuoso, ¿verdad? De todo lo que yo necesitaría tener para poder ya dar para tener inteligencia artificial en cada punto de contacto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aterrizamos esta idea, ¿verdad? Y aquí se los muestro en el siguiente esquema. ¿Ya? Esta idea la aterrizamos de la siguiente manera. Aquí yo tengo un gráfico general y este gráfico también está apoyado un poco en cómo nosotros vemos la inteligencia artificial en conjunto también con Génesis, ¿verdad? Aquí en el centro tengo un motor de orquestación, ¿ya? Y aquí me detengo un poco. ¿Qué es un motor de orquestación? Es un sistema, una aplicación que me controla todas mis comunicaciones, todo mi engage, ¿verdad? Que yo tengo en los diferentes canales por los cuales mi cliente me puede contactar. ¿Verdad? Pero este motor de orquestación debe ser poderoso porque es el nexo entre mi cliente y mi agente Premier, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, este motor debe ser capaz de, primero, recibir las conversaciones, ¿verdad? Por todos estos diferentes canales que están aquí, como he puesto, por ejemplo, un sitio web, un chatbot, las diferentes redes sociales, el canal de email, el canal de SMS muy tradicional, que todavía en ciertas verticales de negocio todavía se usan. Sucursales pueden ser directamente centros de atención al cliente físicos, apps y el canal de voz tradicional. Y aquí tengo mi cliente que me puede comunicar. Pero este motor de orquestación tiene que estar nutrido y nutrido de información, porque esa información la información que el cliente me proporciona a través del canal que me contacta, pero también información adicional que yo ya conozco de mi cliente. Ya, y es aquí cuando entran los sistemas como los ERP, los CRM, ¿verdad? O sistemas legacy transaccionales, en los cuales mi motor de orquestación debe ser capaz de poder obtener esa información con la data que ya mi cliente me brindó para yo poder brindar todo ese 360 de mi cliente a mi agente Premier. Ya, y puede ser un agente físico, ¿verdad? Puede ser un bot, un agente de TI, un agente de primera línea, ¿verdad? ¿Y qué es lo que gano? Que todos ellos tengan un contexto correcto, es decir, ¿por qué me está contactando mi cliente? ¿Verdad? Una experiencia adecuada. Si este cliente ya me contactó 2 o 3 veces y ya me ha expresado en alguno de estos contactos el deseo por el cual o el objetivo por el cual él me contactó, yo debería estar en capacidad de identificar eso proactivamente. ¿Ya?
y ya no estarle preguntando 2 o 3 veces lo mismo. Qué cansón es que nos pregunten eso. Nosotros como clientes, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Que es la famosa métrica de rellamado o recontacto que se le llama. ¿Ya? Usar el lenguaje correcto. Si es un cliente molesto, poder enrutar a un agente adecuado que tenga el perfil para poder tratar con estos clientes que son que pueden ser un poco complejos, ¿verdad? Y tener la disponibilidad correcta, ya que es cuando me ayudan un poco los motores de front, como los bots, ¿verdad? O como los IBR en caso del canal de voz. ¿Ya? Y es así como yo podría presentar una ficha completa a mi cliente, a mi agente, para poder dar una mejor servicio. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Y aquí nos hacemos la pregunta. ¿Qué preguntas nos hacen? Bueno, todo lo que me has mostrado está perfecto, es un esquema, ¿verdad? General de cómo yo atender a mi cliente, pero aquí nos surge la pregunta de cómo pueden las empresas o cómo puedo yo orquestar experiencias superiores para clientes y empleados. Y tú me prometiste que lo haríamos con inteligencia artificial, porque yo estoy aquí conectado porque vi en el webinar, en el título, inteligencia artificial. Entonces, y es lo que yo quiero aplicar en mi empresa. Perfecto. Entonces, yo voy a comentarte cómo lo podemos hacer. Entonces, la inteligencia artificial para crear valor. Y estos 4 pilares están basados de forma genérica en cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, pero también lo llevamos al mundo particular de cómo, no, de cómo una de las aplicaciones premium que tenemos, una de las que nosotros somos partner, Genesis, aplica esto en Genesis Cloud, que es el producto estrella de ellos actualmente. ¿Ya? Y vamos a tomarlo como ejemplo para poder ir viendo cada tema. Entonces, el primero es prediciendo, ¿ya? Y ustedes miran, bueno, ¿qué predice? ¿Ya? Entonces, hay diferentes maneras de predecir. Genesis Cloud lo hace de 2 maneras, de 2 formas específicamente en sus productos. Lo primero es que yo puedo predecir comportamientos de mi cliente, por ejemplo, en una página web. Un posible comprador, yo puedo predecir, ¿verdad? En base a los patrones de los cuales se ha estado moviendo, programarlos, identificar si alguien me abandonó un carrito de compra, si alguien estuvo mucho tiempo, por ejemplo, en un carrito y no se decidió, y tomar acción de manera proactiva, contactarlo con un chatbot o directamente con un agente para poder asistirlo y para poder ayudarlo porque tal vez tiene alguna duda que no sabe en ese momento o se descuidó y se olvidó, para no perder ese contacto, ¿verdad? Y resolver esa duda y poder concretar, en este caso, el ejemplo que les estoy poniendo en la venta, ¿verdad? Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es con routing inteligente. Entonces, con inteligencia artificial, yo puedo verificar qué agente es mejor según sus capacidades para atender a un cliente con un perfil específico. También lo tenemos, disponible. El más conocido, que es el chatbot, y no me voy a detener mucho. El chatbot es eficiente, ¿verdad? Porque me ayuda a poder resolver ciertas transacciones o ciertas necesidades de mis clientes de manera automática, sin la necesidad de un humano. Entonces, es eficiente y me ahorra incluso hasta costos. Ampliando conocimiento, y aquí viene el tema de Copilot, que Francisco habló al inicio de su presentación, que nosotros no solo nos basamos, ¿verdad?, en la experiencia del cliente como tal, lo vemos como un todo, para el centro de experiencia. Si nosotros también hablábamos un poco de la experiencia de la gente, y me dirás, pero la gente, o sea, y Francisco decía algo que era muy poderoso, que decía que la gente es quien es la cara a mi cliente, ¿verdad? Entonces es a él al cual yo también tengo que preocuparme de brindarle todas las herramientas necesarias, ¿verdad? Y adecuadas para que él pueda ser más empático, eficiente con mi cliente, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos un cliente y tenemos herramientas como, por ejemplo, los copilots y hay en Genesis Cloud, en el cual te van a poder brindar estas herramientas con inteligencia artificial que van a facilitar el trabajo de la gente al momento de atender a mi cliente. Y el último pilar es analítica, ¿verdad? En el cual eh, puedo utilizar inteligencia artificial para hacer analítica de todos los datos que me ingresan a mi centro de contacto, ¿verdad? Para poder tener toma de decisiones y puedo identificar esto véanlo como que actualmente en los centros de experiencia se hace esta calidad. Se escucha grabaciones, ¿verdad? Para saber si la gente actuó bien, si cumplió el script,
pues podemos automatizar eso con inteligencia artificial. Poner al robot, por así decirlo, a escuchar las grabaciones y que me entregue un resumen, que me entregue métricas en base a lo que pasó en esas interacciones. Eso ya lo podemos hacer. Ahora, pasemos a la siguiente. Y aquí vamos a hablar un poco más a detalle de ciertas capacidades. Entonces, la primera capacidad es la que yo les estaba comentando. Enrutar a los clientes a los agentes adecuados según las necesidades y las experiencias. Esto ya se puede hacer con con un producto específico de Genesis que se llama Predictive Routing. Podemos hacer eso, en el cual, en base a ciertos parámetros de configuración, ¿verdad? Parámetros que se pueden ajustar, puedo identificar los perfiles de mis clientes, ¿verdad? Y según las necesidades o las opciones que ha pasado, según los rellamados, según ciertas casuísticas, yo puedo mandarlo a un agente adecuado. La inteligencia artificial lo envía. Ya ella hace el trabajo por nosotros. El siguiente tópico, ¿verdad? El siguiente tópico es el predicting gaming. Y aquí yo les di un ejemplo de cómo se puede predecir esto a nivel del canal de la página web. Yo les había puesto el ejemplo de una persona, ¿verdad? Ingresa a comprar un producto a la página web. ¿Ya? Entonces él ingresa, anda viendo, por ejemplo, pueden ser un celular en una tienda. Entonces él está viendo, vio los precios, entró, salió, lo agregó al carrito, pero tiene dudas, o sea, vio algo en la descripción del teléfono que no sabe si lo tiene o no lo tiene y lo quisiera ver en esa página web. Y como no tenía la duda, en ese momento abandonó la página y se cambió de página y se fue a otro lado. Entonces, esos son clientes, potenciales clientes que los estamos perdiendo en caliente. Y actualmente tenemos herramientas en el centro de experiencia que podrían identificar esas rutas críticas que yo las defino, porque yo conozco mi sitio y podría identificar esas rutas, ¿verdad? Que mi cliente toma, las diferentes rutas, e identificar puntos claves, ¿verdad? Rutas críticas en las cuales yo quisiera tomar acción. ¿Ya? Quisiera tomar acción para poder ayudar a mi cliente a que termine la transacción que está haciendo. En este caso, el ejemplo que le había puesto es la venta. Entonces, podríamos levantar un chat, ¿verdad? Indicando, ¿tienes dudas sobre el producto tal? Porque es importante, o sea, nosotros ya conocemos dónde está, entonces le damos el contexto específico. ¿Tienes dudas sobre el teléfono que vas a comprar? Este iPhone, ¿tienes alguna duda? ¿Te puede ayudar en algo? ¿Verdad? Entonces, y en ese momento, concretar la venta. Puede ser con un chatbot o dependiendo de la criticidad de la ruta crítica, valga la redundancia que definí, lo puedo mandar directamente con un agente. Es una de las aplicaciones. Las otras de las aplicaciones son las básicas, la que más conocemos, que es, por ejemplo, el tema de los agentes virtuales. Con Genesis Cloud también nosotros podemos crear agentes virtuales, tanto de voz como de chat, ¿verdad? En la cual comprendemos con lenguaje, con la interpretación del lenguaje natural de las personas, la intención de lo que los clientes deciden realizar. Le damos una experiencia agradable, ¿verdad? En la cual se pueden comunicar en este caso el voicebot o chatbot le va a poder ayudar de manera muy natural. ¿Ya? Siempre sin cruzar esa línea, porque aquí hay un tema de experiencia. Las personas necesitamos saber, no nos gusta que nos engañen. Entonces nosotros siempre necesitamos saber que estamos conversando con un chatbot, con un voicebot, ¿verdad? No tenemos que llegar como por así, a reemplazar al humano ni engañarlo y decir que es un humano que los está atendiendo. Siempre que tiene que ser un chatbot, pero a su vez, los humanos somos tan complejos que no nos gustan que nos engañen, pero queremos que ese chatbot hable similar a un humano y que nos entienda como un humano. Entonces hay que encontrar ese equilibrio y eso es importante, ¿no? Nosotros como cuenta que ya hemos logrado, tenemos muchas implementaciones de este tipo y hemos logrado llegar a ese equilibrio. ¿Ya? Y es lo que les decía, es importante que el centro de experiencia cuente con la herramienta que te permita crear, ¿verdad? De manera fácil, de manera intuitiva, arrastrando cajitas nada más, ¿verdad? Este tipo de chatbot, porque de nada me sirve que yo tenga una herramienta súper compleja, que crear uno de estos chatbots me tome meses y modificarlo, y si tengo que hacer un cambio luego que me tome meses, modificarlo me tome semanas, que sea una tortura y que no se ajuste a la velocidad de mi negocio, ¿no? Entonces sí es importante que sea intuitivo, que sea fácil de aprender, en este caso es lo que le comentaba. Y aquí les quiero compartir una experiencia. ¿Cuántas veces no nos hemos topado o no nos topamos con este tipo de chat? ¿Ya? Yo creo que más de uno se va a identificar.
al menos aquí en Ecuador, más de uno nos hemos topado con este chat. Esto es un ejemplo de aquí, en el cual te dice, bueno, para la siguiente opción, digita 1, digita 2. En este caso es aplasta, digita A, digita B. Entonces, esto es lo peor que, no, que lo peor que podemos hacer. Si, para esto, mejor prefiero dejar un IBR, ¿verdad? O pasar directo a un agente o dejar que elija las opciones. Es lo más recomendable. Pero esto de aquí es la peor experiencia que yo le puedo dar a un cliente, ¿ya? Y a lo que queremos llegar es algo similar a esto, a lo que tenemos acá en la parte derecha, que es un bot ya conversacional, ¿verdad? Que entiende las intenciones de mi cliente, que le contesta de manera natural, ¿verdad? Ya, si bien es cierto, si le hago preguntas cerradas, puedo hacerlo elegir opciones, pero hacerlo elegir, no hacerlas escribir las opciones. Lo único que debería escribir mi cliente son datos particulares que les esté pidiendo a él. Y por último, eh, bueno, no por último, una de las novedades que Genesis, en este caso que se viene, son lo que le estaba mostrando un poco del copiloto, ¿verdad? Que es la automatización del conocimiento para la gente. Algo que se viene muy potente es tener la capacidad de resumir las interacciones en tiempo real, ¿verdad? En el cual yo les pongo este escenario. Uno de mis agentes está en una llamada de retención. Esa llamada de retención, ustedes saben que las llamadas de retención son muy pesadas y puede tomar media hora, 35 minutos, ¿verdad? Y luego que termina la llamada, el agente tiene que, por políticas, por el script, escribir un pequeño resumen, ¿verdad? En la notita de la interacción para que el supervisor vea de qué se trató la interacción o en el CRM, donde sea. Entonces, imagínense ese pobre agente, 35 minutos hablando. ¿Ustedes creen que se va a acordar de todo lo que pasó y hacer un resumen eficiente de la interacción? O sea, es muy complejo. Y aquí es cuando entra el tema de la experiencia del empleado, que es poder ayudarle y darle herramientas para que mi agente sea un poco más eficiente. Entonces, la inteligencia artificial puede tomar el control ahí y hacer un resumen automático de todo lo que pasó en la interacción. Y es solamente pegarle una revisada, corregir ciertas palabras y enviar. Entonces, imagínense cómo y aquí voy a hablar un poco de métricas ya de centro de experiencia, aquí como el tiempo de Aftercare Work disminuiría, ¿no? Entonces, sería fantástico poder utilizar eso. Y por el último ejemplo que tengo aquí, también se los pongo como un ejemplo, es como viene. Imagínense nuestros agentes nuevos que entran a capacitación, acordarse o tener una guía de todos los procedimientos o procesos que tienen que seguir para guiar, por ejemplo, al cliente en línea en ciertos casos. Entonces, como por ejemplo, desbloqueos, revisiones periódicas en las telcos, revisiones de internet, ciertos procedimientos básicos que el agente tiene que guiar al cliente. ¿Ya? Entonces, lo que se viene es que la inteligencia artificial automáticamente va a reconocer en qué tiene que ayudar o qué procedimiento le aconseja a la gente y se lo va a mostrar en pantalla para que paso a paso lo pueda hacer, sin que necesidad que la gente se aprenda todo de memoria. Entonces, eso también se vio. Y aquí, el último pilar que les había mencionado era el tema de la inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Nosotros tenemos aquí en la parte derecha, si ustedes ven, se llama LEA, un producto propio de eContact. Nosotros tenemos potencializado esto y esto que ustedes están viendo es una radiografía de una interacción, un 360 de una interacción que sucedió. O sea, imagínense tener todas estas métricas y lo potente que sería poder analizar las frases de la interacción, poder saber cuántas frases positivas hubieron, cuántas frases neutrales y cuántas frases negativas, ¿verdad? En torno a esa interacción. Por ejemplo, en esta interacción hubo 36.5 frases negativas, ¿ya? Y tener métricas y tener un resumen, ¿verdad? De la interacción, que la inteligencia artificial me lo haga, ¿verdad? En el cual ahí, por ejemplo, me dice que el usuario me llama para discutir un cobro adicional en su factura y que no entiende. Y ahí el asistente explica el cobro que es por un antivirus. Bueno, ahí me está dando el resumen, ¿no? Sin tener que escuchar la conversación, la inteligencia artificial lo hace por mí. Me da métricas específicas de la gente. Me dice si la gente fue claro, me dice si la gente se fue empático, me dice si la gente tuvo resolutividad, si resolvió o no resolvió. Miren, en este caso no lo hizo. ¿Ya? Y me dice el motivo de la llamada, que fue una atención. ¿Ya? Y me da un detalle de la atención de la gente también. Dice la conversación no fue exitosa porque el usuario se mostró insatisfecho, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Ah, bueno, y un dato súper importante es cómo mi cliente, el sentimiento antes de que mi cliente abandone esa interacción. En este caso, la polaridad final del cliente fue negativa.
Entonces, imagínense lo potente de yo poder tener toda esta interacción, estos datos, ¿verdad? De 100% de mis interacciones, ¿verdad? En línea, y que tenga alertas para que me avisen cuando, cuando alguno de estas frases críticas que yo defina se den en una interacción para yo poder tomar acción, ¿verdad? Sobre el centro de experiencia. Entonces, todo esto se puede hacer y con inteligencia artificial nosotros lo tenemos aplicado a un producto llamado Lea, como les comenté, y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en base a todos estos datos brindados. Otro ejemplo, brevemente, también basado en Lea, como les comenté, es hacer un match, ¿verdad? Generalmente en los centros de experiencia tenemos sola visibilidad de lo que la gente tipifica, ¿verdad? O cómo etiqueta la llamada al final. Ah, fue un tema de abandono, fue un tema de retención, fue una venta, fue una atención al cliente. Entonces, tenemos esa visibilidad. Pero durante toda la interacción, se dice mucho que es mucho, nuestro cliente dice mucho y que puede ser valioso para nosotros para tomar decisiones. Puede haber motivos adicionales de contacto, ¿verdad? O incluso yo puedo hacer un match para ver si por lo que llamó mi cliente en realidad mi agente lo tipificó de manera correcta y me puede ayudar a identificar malas prácticas y a tomar corrección sobre eso. ¿Ya? Todo eso, esa correlación yo la puedo tener en base a palabras, ¿verdad? Que yo defina y a las tipificaciones finales que mi agente tipifica. O sea, me da una radiografía de la realidad de mi centro de contacto y la comparación y correlaciona también casuísticas de contacto. ¿Ya? Y el último ejemplo que le quería extraer eh, por ejemplo, el primer ejemplo que vimos fue una interacción inbound. Esta es una interacción outbound, ya que yo puedo utilizar también la inteligencia artificial para que me diga si mis agentes están aplicando bien, por ejemplo, cómo están comportándose en la llamada, si están aplicando bien el script que les estoy comentando, ¿verdad? Si no están llamando a ofrecer cosas que no son, ¿verdad? Si están aplicando bien el contenido, ¿verdad? O la información que les di para vender. Y aquí lo tenemos, por ejemplo. Vamos a tener de igual manera el conteo del sentimiento de las frases aquí en la parte superior, pero aquí cambia un poco porque yo puedo generar casuísticas para poder validar. Menciona que llama de la compañía, menciona que tendrá tu número, menciona nombre de plan, menciona duración del descuento, menciona precio del plan. Cosas que yo tengo que tienen que cumplir mis agentes y por aquí vemos que en tres tópicos no lo hizo, ¿verdad? Y también yo puedo configurar en base a estos parámetros un posible fraude, que lamentablemente pasa y hay agentes que a veces ofrecen, estos casos que ofrecen, se desvían de lo que nosotros, de lo que deben ofrecer y ofrecen cosas de la competencia o toman los datos, ¿verdad? Ofrecen productos adicionales propios. Entonces todo eso se puede detectar, por ejemplo, falsa oferta, no detectado, vender o no titular. Entonces, todo eso lo podemos configurar y podemos mostrar mediante la inteligencia artificial. Y una explicación básica de lo que pasó en esta llamada outbound como tal, ¿verdad? Entonces, aquí el mensaje que quiero dejarles es que ya existen, ¿verdad? Herramientas como, por ejemplo, Lea, que toma estos datos, ¿verdad? Y con la ayuda de algoritmos, también con inteligencia artificial, te los muestra de manera ordenada, ¿verdad? Y te muestra tópicos que son de relevancia, ¿verdad? Tópicos de relevancia para tomar decisiones en tu centro de experiencia, ¿verdad? Entonces, es de mucho valor tener estos tópicos en los cuales tú puedes tomar correcciones tanto a nivel de agente o a nivel de las campañas que estás lanzando, ¿verdad? O a nivel de, si es un servicio, a nivel del servicio que estás dando. Entonces, y en el 100% de tus interacciones. Entonces, aplicado a la inteligencia artificial. Eh, y para cerrar, vamos a dejar unos minutos para preguntas, pero para cerrar, lo quiero darles como un mensaje. ¿Ya? La inteligencia artificial no busca reemplazar a los humanos y no la reemplazará. Y aquí yo siempre cuando doy las charlas en presencial les hago el ejemplo de Terminator. Nosotros cuando pensamos en inteligencia artificial pensamos en esas películas bélicas donde los robots están con armas disparando, ¿ya? Y la más cerca, la que creo que todos conocemos es Terminator, con Skynet matando a todos los humanos. Bueno, no, no, la inteligencia artificial a corto plazo no va a reemplazar a los humanos, no busca eso. Más bien tenemos que aplicar, ¿verdad? La inteligencia artificial para lo que fue concebida, que es para apoyo. Y aquí les dejo un tip. Eh,
La inteligencia artificial, lo mejor que hace, o para lo que fue creado, y es la mejor actividad que hace es detectar patrones. Detecta patrones y los aplica para tomar decisiones. Es lo mejor que hace la inteligencia artificial. Y el mensaje final con el que lo quiero dejar es que la inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero la suma de la inteligencia artificial nos ayudará a superar las expectativas de nuestro cliente. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo les acabo de hacer una pequeña muestra de muchas aplicaciones que ya están funcionando, que ya las pueden utilizar, que ya pueden ser parte de su centro de experiencia, ¿verdad? Y es así como nosotros lo vemos. Entonces, les agradezco mucho por la presencia y por la atención. Vamos a dar una rondita de preguntas, a ver si me ayudan, por favor. Si tenemos preguntas, para poderlas ayudar con gusto, ¿no? Sí, no sé si tienen alguna consulta. Andrés ahí nos dice gracias por la presentación. Si es que todo está claro, no sé si Claudio, Sergio quieren agregar algo más en cuanto a la presentación de Carlos y Francisco. Sí, yo solo, bueno, buenas tardes, Claudio Cancino por acá. Por supuesto, agradecer siempre la presencia los invitados que siempre están ahí pendientes de nuestros webinars. Efectivamente, estamos partiendo un ciclo de webinar ya enfocado 100% en inteligencia artificial y todo lo que, lo que podemos lograr con ella. Em, un alcance, un detalle, pero un detalle interesante para nosotros. Este webinar está hecho completamente desde Ecuador, ahí con Carlos y con Francisco, que para nosotros nos tiene muy contentos de eso, porque partimos una ronda de sesiones que queríamos hacerlo también en Ecuador. Así que nada, por mi lado agradecer la participación de toda la gente y gracias a Carlos y a Francisco también por la interesante presentación. Gracias, Claudio. Hay nada más, nada más acotar que ahí está compartiendo Carlos la pantalla y ahí pueden encontrar unos números por si quisieran profundizar en cualquiera de estos temas. El profundizar en esto no es nada más que coordinar una reunión, que sin problema la hacemos y profundizamos en lo que sea. Además, Carlos nos hablaba que la inteligencia artificial la ponemos a atender al cliente, podemos poner a escuchar las Sí. grabaciones y todo eso lo podemos dirigir enfocado en el negocio de cada una de las empresas o de nuestros clientes. O sea, que sea un negocio para ustedes el adquirir este tipo de tecnología. Sí. Ahí, hola, por acá Sergio del Valle. También agradecer a todos la audiencia que se hayan dado unos minutos para poder escuchar, digamos, en qué es lo que estamos haciendo como compañía. Y como bien decía Carlos, como dijo también Claudio y como dijo Francisco, nosotros estamos al servicio de ustedes para poderlos apoyar, para ayudarlos a integrar todas estas herramientas que son las que se están usando hoy día para entregar estas experiencias de otro nivel. Y un dato súper importante, no es necesario aplicar todas aquellas técnicas y todas las herramientas en un centro de experiencia. Pueden partir de a poco, partiendo con las atenciones automatizadas y de ahí ir aumentando gradualmente y hasta llegar a un nivel, digamos, dependiendo de cómo la organización o sus organizaciones hoy día están preparadas. Pero para eso cuenten con el apoyo y contact, con el apoyo de los muchachos acá, están los contactos y ningún problema, vamos a estar a su servicio. Eso quería decir. Muchas gracias, Carlos y muchachos, por la presentación. Gracias, Sergio. Un dato ahí nada más, Carlos, si te contaron las veces que mencionaste la palabra inteligencia artificial. Sí, ahí veo, Rolando las contó, así que ahí hay que hacerle llegar algo a Rolando. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos por la Muy bien. participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.